La aplicación del enfoque de género en la labor judicial es considerada hoy en día como una obligación derivada de la normativa internacional y nacional de protección de los derechos humanos de las mujeres. Así lo indica la Corte Constitucional Colombiana en su jurisprudencia de la última década y la Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones recientes. Veamos lo que dicen algunas de estas decisiones. En la sentencia T-878 de 2014, la Corte Constitucional explica muy bien los fundamentos y el alcance de dicha obligación. En ella, la Corte reconoce que a pesar de la consagración normativa de la igualdad entre hombres y mujeres, esta sigue siendo una meta por alcanzar, pues aún subsisten realidades de desigualdad. Una de esas realidades es la violencia por razones de género. La Corte ha explicado que esta violencia se fundamenta en los estereotipos de género culturalmente aceptados, en el marco de los cuales se han asignado a los hombres características y roles como la intelectualidad, la rudeza, la dominación y la autoridad, mientras a las mujeres se les asignan características como la emotividad, la compasión y se les sitúa en un rol de sumisión. Estos estereotipos determinan las relaciones de género de la sociedad, relaciones que se han caracterizado por históricos desequilibrios de poder con un marcado dominio de lo masculino sobre lo femenino. La violencia de género es una consecuencia de la subordinación en que se encuentran las mujeres y a la vez un medio para reafirmarla. La misma se ejerce para lograr que las mujeres se comporten según los roles femeninos acostumbrados. La Corte ha indicado que la respuesta estatal inadecuada por parte del Estado ante las violencias de género es una falta al deber de debida diligencia y constituye violencia estructural contra las mujeres. Señala en particular 4 fallas en las que suele incurrir el Estado. La primera de esas fallas se presenta cuando el Estado no despliega la actividad investigativa necesaria o traslada a la víctima la carga de la investigación. La segunda falla consiste en la falta de exhaustividad. Esta puede darse en relación con la recolección de la prueba, por ejemplo en casos en los que no se cuenta con prueba suficiente y en vez de hacer uso de los poderes oficiosos para recaudar más elementos, se decide archivar. O se puede dar también en el análisis y valoración probatoria, cuando los elementos recaudados no se examinan a la luz del contexto en el que se encuentra inmersa la mujer. La tercera falta al deber de diligencia es la revictimización o el maltrato al que se somete a las víctimas en los sistemas de justicia y salud, con las múltiples citaciones, las largas esperas, los interrogatorios denigrantes y la precaria atención que reciben. La cuarta falta señalada por la Corte es la utilización de estereotipos de género al momento de evaluar el comportamiento de las partes en un determinado proceso, bien porque la persona es identificada con un estereotipo negativo o porque se considera que se ha desviado del comportamiento esperado. La Corte ha indicado expresamente que cuando se niega la protección de un derecho con base en tales estereotipos, se incurre en un acto de discriminación. La Corte señala cuáles son los estereotipos más comunes en los que se suele incurrir desde la Administración de Justicia. Por una parte, está el estereotipo de la mujer honesta, que es aquella que a los ojos de operadores judiciales merece la protección de la justicia. En contraste, otras mujeres son tachadas de mentirosas. Se cree que denuncian con el fin de vengarse o para obtener alguna ventaja. A otras se les señala de fabuladoras, afirmándose que sus denuncias son una deformación o exageración de la realidad. Con base en estos estereotipos, los testimonios de las mujeres son puestos bajo sospecha y no se consideran prueba suficiente de la violencia. La Corte ha señalado que, con base en estos estereotipos, la personalidad y credibilidad de las mujeres son puestas bajo escrutinio y derivan en prácticas probatorias revictimizantes, como la orden de exámenes inconducentes que violan la intimidad de la víctima, la investigación destinada a probar la mendacidad de la agredida a través de peritajes psicológicos sobre los rasgos de su personalidad, la descalificación de su testimonio y el examen del comportamiento sexual de la víctima bajo la idea de que a las mujeres buenas no les pasa nada malo. En la sentencia T-967 de 2014, la Corte Constitucional afirmó que las víctimas de violencia de género no llegan en igualdad de armas a los procesos judiciales, ello en virtud de las múltiples barreras que enfrentan para acceder a la justicia, entre las que se encuentran la vergüenza por la violencia sufrida, la intimidación de sus agresores, la falta de recursos económicos y de orientación, así como los estereotipos de género presentes en las y los operadores de justicia,
La necesidad de superar estos obstáculos reafirma la importancia de aplicar el enfoque de género. En esta sentencia, la Corte Constitucional revocó una decisión judicial por considerar que en la misma se había incurrido en un defecto fáctico al valorar indebidamente las pruebas, lo cual atribuyó a la ausencia del enfoque de género en dicha valoración, ausencia que en el caso examinado invisibilizó las violencias de género sufridas por la víctima. La Corte ha considerado que ese tipo de decisiones judiciales vulneran los derechos de las víctimas al debido proceso y a la igualdad. En esta misma línea, la Corte se pronunció en la sentencia T012 de 2016, afirmando que las decisiones judiciales pueden ser fuente de discriminación contra las mujeres cuando se omite el deber de aplicar el enfoque de género en el análisis y solución de los casos de violencia contra ellas. En esta decisión, la Corte afirma que los jueces, además de reconocer derechos, también pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación. En esta sentencia, la Corte sostuvo que el enfoque de género permite corregir visiones tradicionales del derecho que de otra manera podrían derivar en detrimentos de los derechos de las mujeres. Por eso, sostiene enfáticamente que la aplicación del enfoque de género en la interpretación de los hechos, las pruebas y las normas jurídicas es un deber constitucional derivado del derecho de las víctimas al debido proceso. En esta sentencia, la Corte especifica lo que se debe y lo que no se debe hacer en virtud del deber de aplicación del enfoque en casos de violencias de género. Lo que no se debe hacer es incurrir en estereotipos, pruebas revictimizantes u otras faltas a la debida diligencia a las que ya nos hemos referido antes. Lo que sí se debe hacer es desplegar toda la actividad investigativa necesaria, analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en una interpretación sistemática de la realidad en la que se reconozca la discriminación histórica que han sufrido las mujeres. Flexibilizar la carga probatoria, dando valor a los indicios cuando las pruebas directas resulten insuficientes para probar la violencia y analizar las relaciones de poder que están detrás de la misma. En la sentencia T145 de 2017, la Corte Constitucional aclaró que aplicar la perspectiva de género no es un acto discrecional de los jueces, sino que es obligatorio en virtud del derecho internacional de los derechos de las mujeres, particularmente cuando están ante un caso de violencia de género. En esta sentencia, la Corte profundiza en el alcance de este mandato. Insiste en el deber de las autoridades de actuar oficiosamente para obtener las pruebas necesarias de las situaciones de discriminación o violencia alegadas, evitando que las decisiones judiciales se inclinen en favor de los agresores por falta de pruebas. También indica que las y los jueces deben ahondar en el análisis estructural de la violencia contra las mujeres, desentrañando los patrones culturales discriminatorios que dan lugar a ella. Y deben también apoyarse en los marcos normativos específicos que protegen los derechos de las mujeres. Como parte de ese marco normativo, la Corte Constitucional ha incorporado en su jurisprudencia los estándares derivados de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en tanto normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad. La Corte ha recurrido a ellas para determinar el alcance de las obligaciones estatales de investigar, sancionar y reparar la violencia contra la mujer, como lo hizo la sentencia T735 de 2017. En esta sentencia, la Corte Constitucional retomó algunos de los estándares jurisprudenciales sentados por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero de ellos indica que puede configurarse responsabilidad internacional del Estado por fallas en la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres, en tanto éstas conllevan a la impunidad, transmiten un mensaje de tolerancia frente a las mismas y promueven la repetición de las agresiones. Otro estándar dicta que los funcionarios judiciales que conozcan asuntos de violencias de género deben ser imparciales, asegurando que sus decisiones no se fundamenten en nociones preconcebidas o estereotipos de género. La Corte explica que, desde una perspectiva subjetiva, la imparcialidad se refiere a que los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni por ideas preconcebidas sobre el asunto sometido a su estudio. Esto hace parte de las garantías del debido proceso. En esta sentencia,
La Corte nos da varios ejemplos sobre la forma como operan los estereotipos en la judicialización de la violencia sexual. Con base en los mismos, en muchos procesos judiciales se exige a la víctima demostrar que se resistió significativamente al acto para que pueda ser considerado como violencia. Se descalifica su credibilidad por su forma de vestir, su ocupación laboral, su conducta sexual o su relación con el agresor. O se desestima la gravedad de violencia por inexistencia de secuelas físicas o psicológicas significativas, o porque la mujer no asume la actitud de temor, angustia o depresión que se cree debe demostrar. En la misma línea, en la sentencia T-126 de 2018, la Corte estimó que los operadores de justicia vulneraron los derechos de una víctima de violencia de género a la dignidad, el buen nombre y la intimidad, al usar en la motivación de una decisión judicial un lenguaje irrespetuoso y denigrante basado en estereotipos de género. La Corte destacó los efectos simbólicos de las decisiones judiciales en tanto construyen una verdad judicial y sienten una posición frente a los hechos. En ese sentido, resaltó que le corresponde a los jueces, a través de sus sentencias, transformar los estereotipos de género que originan los actos de violencia contra las mujeres. La Corte Suprema de Justicia también se ha referido a esta temática, indicando que en materia penal, el no valorar las pruebas con enfoque de género y sin estereotipos puede acarrear un error de hecho por falso raciocinio, como se señala en la sentencia número 2136 de 2020. La Sala Penal ha explicado que la incorporación del enfoque de género como exigencia metodológica de la labor judicial no asegura una decisión a favor de las mujeres, sino que obliga a las y los operadores de justicia a considerar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. En esta medida, el enfoque de género contribuye a decisiones más justas y respetuosas de los derechos de las mujeres. La Sala Penal ha enfatizado en la obligatoriedad de incorporar el enfoque tratándose de casos de violencias de género y ha explicado que este se traduce en el mandato principal de no incurrir en estereotipos al momento de administrar justicia. En esta sentencia, la Corte Suprema indica que cuando la ponderación probatoria se basa en estereotipos machistas o prejuicios de género, desemboca en razonamientos formalmente defectuosos y en discriminación, dando lugar a errores demandables por la vía de falso raciocinio. Hemos hecho un recorrido por una serie de sentencias de la Corte Constitucional y una sentencia muy importante de la Corte Suprema de Justicia, que coinciden en señalar que existe un mandato claro de incorporar la perspectiva de género en la labor judicial, que es de obligatorio cumplimiento cuando se analizan casos de violencia de género. Este mandato deriva de la normativa internacional y nacional de protección de los derechos de las mujeres vinculantes para el Estado colombiano. Del mismo derivan las siguientes obligaciones para las y los operadores de justicia. Conducir el proceso y adoptar decisiones, libre de estereotipos de género. Propender por marcos de análisis amplios e integrales que permitan comprender las violencias de género como un problema estructural de desigualdad entre hombres y mujeres. Desplegar toda la actividad investigativa necesaria para demostrar lo anterior, incluyendo el decreto oficioso de pruebas. Apoyarse en el marco normativo internacional y nacional de protección de los derechos de las mujeres. El incumplimiento de estas obligaciones implica la vulneración de los derechos de las víctimas al debido proceso y a la igualdad, conlleva discriminación y puede dar lugar a la revocatoria de las decisiones judiciales por defecto fáctico o por falso raciocinio. Para finalizar, los dejamos con esta cita de la sentencia T-878 de 2014 que nos invita a incorporar en la labor judicial no solo el enfoque de género, sino una postura decididamente feminista. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que es necesario recordar que el derecho fue creado e implementado para satisfacer las necesidades masculinas, por lo que las normas, instituciones y prácticas jurídicas son ciegas a los requerimientos específicos de las mujeres. Ello implica que el sistema de administración de justicia y sus operadores no siempre están preparados para atender sus demandas con perspectiva de género. Nuestro ordenamiento jurídico, en el que se incluyen las obligaciones adquiridas internacionalmente, es generoso al reconocerle derechos a las mujeres, así como al establecer medidas afirmativas en su favor.
Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, las prácticas de los funcionarios encargados de atender y orientar a las mujeres víctimas de la violencia están lejos de honrar tales compromisos. En este punto, la Corte estima que si lo que busca el feminismo es que hombres y mujeres sean iguales, es obligatorio por los mandatos constitucionales de los artículos 13 y 43 que todos los jueces, hombres y mujeres por igual, se conviertan en feministas y reivindiquen los derechos de las mujeres víctimas de la violencia.